Hola, ¿qué tal? Este es el video de acompañamiento de este trayecto de las actividades de ingreso a letras. Es el trayecto 2, cómo estudiamos, y dentro de este trayecto es la clase número 4, lecturas y escrituras en torno a un problema teórico, que es la literatura. Este trayecto tiene dos objetivos. Uno, desnaturalizar y explicitar las condiciones sociales y culturales que atraviesan las prácticas de lectura y escritura en la universidad. Es decir, que vamos a explicar cuáles son esas prácticas de lectura específicas y de escritura que utilizamos en la universidad. Por eso se relaciona con el objetivo 2, propiciar la participación en los modos de conocer, leer y escribir que la universidad legitima y demanda. Es decir, hay determinadas formas de hablar y de escribir en la universidad que son legítimas y pedidas, ¿no? Determinados formatos. Por eso lo vamos a ver cuando veamos el texto, los textos de esta unidad y las consignas sobre las que se trabaja. Ahí veremos ejemplos de formatos, de tipos de escritura que son los que les van a pedir en las materias, que son los de más circulación dentro de este ámbito de trabajo. ¿Y cuáles son esas prácticas de lectura y escritura específicas de la carrera que vamos a hacer en este trayecto? Son 5. El resumen de las ideas centrales de un texto teórico. Ahora, cuando lean ese texto, ustedes van a tener que ir marcando las ideas principales. 2, la respuesta de examen parcial, ¿no? A lo largo de la carrera van en las materias, como requisito para acreditarla la materia, para aprobarla, digamos, va a haber exámenes. Y muchas veces no sabemos cómo, muchas veces los exámenes son presenciales y no sabemos cómo redactar la respuesta. Eso es algo que se va construyendo con el tiempo. Entonces, la respuesta de examen parcial es, de algún modo, un tipo de escritura de esas que la universidad legitima y demanda, como decíamos en la anterior diapositiva. Después, 3, los modos de citar y la construcción de referencias bibliográficas. Ustedes habrán visto alguna vez leyendo un texto teórico que, entre paréntesis, se indica de qué página fue sacada la cita que se acaba de usar, ¿no? Se cita a un autor, entre comillas, y se dice, bueno, esto pertenece a tal, lo dijo tal autor, en tal año, en tal libro, en tal página, y al final hay una lista de bibliografía utilizada. Eso es una convención, digamos, que es muy propia de este medio universitario, de la investigación, de la ciencia en general. Es muy importante, se los van a requerir alguna vez en algún trabajo, y si alguna vez publican algún trabajo también van a tener que utilizar estos modos de citar que son los aceptados por el medio, digamos, los que son legitimados. Después, otra de las prácticas que vamos a hacer es la realización de una reseña. Es un tipo de escritura que consiste en comentar algún texto, un texto de nuestra materia, es decir, de nuestro tema. Y por último, 5, se trabajará sobre la presentación de un trabajo escrito atendiendo a determinada normativa estipulada previamente. Es decir, esto es algo que van a tener que hacer a lo largo de la carrera, que les pidan que escriban algo atendiendo a determinadas reglas, ¿no? Por ejemplo, cantidad de páginas, determinada estructura que tiene que tener el texto, la forma en que se lo debe escribir, etc. Uno de los temas de este trayecto es ¿qué es la literatura? La literatura es uno de nuestros objetos de estudio específicos dentro de la carrera. La literatura se estudia en las materias a las que llamamos literaturas nacionales, ¿no? Ustedes vieron cuando se inscribieron en las materias que tenían un grupo de literaturas en idioma español, ¿no? Ahí estaban española, argentina, latinoamericana. También tienen un grupo de literaturas extranjeras, alemana, inglesa, italiana, griega, clásica. En todas esas materias aparece la literatura, pero también se la estudia en materias que hablan de teoría de la literatura, las llamadas teorías literarias.
está la materia teoría literaria específicamente, pero también tienen teoría de la crítica, metodología de la investigación literaria, entre otras. En este segundo trayecto vamos a hacer diversas consignas que van a consistir en pensar y problematizar qué es la literatura, entonces, y cómo se la ha concebido a lo largo de la historia, desde diferentes miradas y perspectivas teóricas. Porque según las distintas teorías, la literatura se va a considerar de distinta manera. La consigna 1 es la del diccionario, donde ustedes van a tener que pensar cómo podría definirse la literatura si estuvieran escribiendo un diccionario. La consigna 2 es Me comí las ciruelas, que está basada en el poema de William Carlos Williams. La consigna 3, los poemas plagiados a la realidad, basados en unos poemas de Esteban Pejkovich. Después va a venir el foro 2, donde ahí van a trabajar la respuesta de parcial, que es sobre el texto de Terry Eagleton. Y la clase 5 empieza ahí, que es la literatura, segunda parte, y ahí va a aparecer la segunda consigna escrita de entrega obligatoria, que es la reseña de un texto teórico. Va a ser sobre el texto de Terry Eagleton, y bueno, como les decía, la reseña es uno de esos tipos de escritura legitimados por el ambiente científico de la universidad. En esta sección de las actividades de ingreso van a encontrar una parte que dice que se titula Concepciones de la literatura y derivas teóricas, y ahí se menciona las teorías literarias, que son, como decíamos, nuestras teorías específicas, las teorías con las que trabajamos en la carrera de letras. Son las que se han ocupado de pensar la literatura, como decíamos antes, y de postular ideas hipotéticas sobre ella. Tratan de explicar fenómenos literarios. Los fenómenos literarios, bueno, son muchos. Por ejemplo, un tema que puede aparecer en la teoría literaria es el problema de los géneros, ¿no? ¿Qué son los géneros literarios? Eso lo van a ver en Introducción a la Literatura, la primera materia que cursan. Cómo dialogan los distintos géneros literarios. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser un problema de la teoría literaria? La literatura fantástica, ¿qué es lo fantástico? ¿Qué es el realismo? ¿Se puede representar la realidad? ¿Es posible? ¿Hasta qué punto la realidad es representable por la literatura? ¿Qué es la literatura autobiográfica? ¿La autobiografía existe? ¿Un yo puede hablar de sí mismo en la escritura? ¿Es ficción o es realidad lo que está diciendo? ¿Qué es ficción? ¿La ficción es igual a la mentira? ¿La ficción es opuesta del todo a la verdad? En fin, esos son todos problemas que puede llegar a pensar la teoría literaria, y hay muchos más. Y lo piensan distinto las distintas teorías, y no todas las teorías piensan los mismos problemas. ¿Cómo aparece la teoría literaria en nuestra carrera? Ahí ven esa pregunta. De un modo más específico aparecen esas materias como las que mencionaba hoy, donde se habla directamente de estas teorías, es como que se las historiza, se las analiza, se las discute. Teoría literaria es una materia, está la 1 y la 2, que es optativa, está en el bloque de las optativas. Teoría de la crítica, metodología de la investigación literaria, ahí se discute mucho sobre estas teorías de un modo específico. Y de modo más general, la teoría literaria puede parecer como un saber que atraviesa todas las demás materias de literatura, ¿no? Latinoamericana, griega, norteamericana. ¿Cómo puede aparecer ahí la teoría literaria? Por más que no sea el tema central de la materia, si uno analiza la literatura, está suponiendo alguna reflexión sobre ella desde la teoría. Por ejemplo, si yo digo, bueno, en Introducción a la Literatura, en un momento van a tener que leer una obra en los prácticos, Cachafaz, de Copy, donde se utiliza, aunque es una obra contemporánea, se utiliza el coro de la tragedia griega, ¿no? Entonces ahí podemos decir que hay un trabajo de intertextualidad, que es el nombre que se le da a la relación que establecen los textos entre sí. Es un trabajo de intertextualidad entre un texto de la antigüedad clásica y un texto de la edad contemporánea. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos apelando a una categoría de la teoría literaria, que es la intertextualidad, que la han discutido en las teorías literarias del estructuralismo. Entonces,
en las materias donde se aborda la teoría literaria, se habla se habla de teorías literarias, pero se van a utilizar ejemplos literarios para ejemplificar. De modo inverso, la teoría literaria va a aparecer en las materias de literatura como aquel discurso o aquella información que sostiene las reflexiones que se hacen dentro de esa materia. El texto que van a tener que leer en este trayecto, después de hacer esas consignas que comentamos, fue escrito por Terry Eagleton, que nació en Inglaterra en 1943, es investigador, crítico literario, profesor universitario, y ha dedicado su vida a investigar la literatura, ha hecho crítica literaria. Es uno de esos nombres que van a aparecer, van a ver aparecer a lo largo de la carrera, junto con otros nombres de críticos. Nosotros hablamos mucho de autores literarios, de ficción, digamos, pero también hablamos mucho sobre los autores teóricos, los críticos literarios. Y el texto que tienen que leer está en un libro que se llamó Una introducción a la teoría literaria, es del año 1983, y en él el autor hace un recorrido por todas las teorías literarias, no sé si todas, pero sí una gran parte de ellas, son las teorías literarias que han dominado el ambiente de la crítica literaria, de la reflexión sobre la literatura. Algunas de ellas están vigentes, otras no tanto, pero bueno, se sigue hablando de ellas, se las sigue discutiendo. Entonces, Eagleton lo que hace es explicarlas, dar ejemplos, discutirlas, mostrar los alcances y los límites. Ahí pueden ver el índice del libro de Eagleton. Van a ver que en el índice están enumeradas varias de las teorías literarias sobre las que se va a encargar él de explicar y de comentar, de discutir. Por ejemplo, la fenomenología, la hermenéutica, teoría de la recepción. Hoy nombré el estructuralismo, la semiótica, el postestructuralismo, el psicoanálisis, que es una corriente de la psicología, pero que también se la ha tenido en cuenta a la hora de analizar la literatura. En fin, ese índice tan nutrido, tan variado, nos da una idea de todos los temas que aborda Eagleton en este libro. Es realmente un recorrido por toda la teoría literaria que en su gran mayoría son del siglo XX. Suele decirse que la teoría literaria moderna inicia a principios del siglo XX con el formalismo ruso, al cual van a escuchar nombrar muchas veces a lo largo de la carrera. Dentro del libro de Eagleton se encuentra la introducción, que se llama ¿Qué es la literatura? En el texto en esta introducción, se reflexiona sobre el tema que estamos trabajando. ¿Qué es la literatura? ¿Cómo podemos definirla? ¿Qué concepciones se han privilegiado en los distintos momentos históricos? ¿Sí? ¿Cómo se la ha considerado según la época? ¿Qué es la literatura según cada época? La literatura no fue siempre lo que hoy conocemos como literatura. ¿Y cómo podemos hacer para clasificar un texto como literario o no literario? Algo sobre lo que ustedes ya han venido trabajando con las consignas anteriores, la del diccionario, la de las ciruelas, la de los poemas plagiados a la realidad. El texto de Eagleton comienza con esa frase que van a ver ahí al comienzo. En caso de que exista algo que pueda denominarse teoría literaria, resulta obvio que hay una cosa que se denomina literatura sobre la cual teoriza. Consiguientemente, podemos principiar planteando la cuestión ¿qué es literatura? Entonces, es claro que si se trata de un libro que habla todo sobre la teoría literaria, sobre las distintas teorías de la literatura, hay que empezar pensando qué es la literatura, qué es ese objeto sobre el cual hablamos, es decir, el objeto de estudio específico de la teoría literaria. Por lo tanto, vamos a empezar definiendo qué es. Van a ver cuando lean el texto que Eagleton sigue una estructura interna, ¿no es cierto? Existen en los textos muchas veces una estructura externa que es la marcación
prácticamente física o concreta, textual, que es donde comienzan los capítulos, ¿no? Por ejemplo, la estructura en capítulos de un libro, este libro tiene 3 capítulos, un prólogo, esa es la estructura externa. Ahora, hay una estructura que es interna, que es la forma en que está organizado el texto por dentro, la forma en que el texto está escrito, la forma en que el texto se desenvuelve. La estructura interna que sigue el texto de Eagleton es, primero, tomar una definición de literatura que sea conocida, de esas que todos hemos oído alguna vez, explicarla, ¿sí? Argumentando, dando los argumentos que sostienen a esa definición de la literatura, y luego la contraargumenta, es decir, la discute. 3 ejemplos, es decir, un ejemplo de cada una de esos tipos de movimiento que tiene el texto. Eagleton comienza hablando de alguna definición típica de la literatura y dice, se ha definido la literatura como tal cosa, ¿no? Ahí expone la definición esa, que no es necesariamente una definición de él, sino que es una definición conocida. Luego dice, lo que esta definición quiere decir es que, y ahí argumenta explicando la posición que sostiene a esa definición, ¿no? ¿Por qué las personas que la definen así, y luego lo que hace es contraargumentar para refutarla, mostrar que tiene sus límites esa definición. Por ejemplo, diría Eagleton, como ven ahí. Sin embargo, existen muchos textos que tienen esas mismas características que esa definición supone y que no son considerados literatura. Entonces ahí Eagleton, durante todo ese texto, esa introducción a su libro que ustedes van a leer, va a seguir esa estructura interna: definición, argumentación, contraargumentación. Dentro de este trayecto, entonces, van a encontrar la clase número 5, que es la literatura, segunda parte, la reseña de un texto teórico. Y acá vamos a empezar a trabajar con lo que es la segunda tarea escrita de entrega obligatoria, que después ustedes arreglarán si será vía mail o mensajería interna del campus, eso lo pautan con el profesor, pero va a ser escrita, ¿sí? Y de entrega obligatoria y no en el foro. Ya hubo una entrega que es la de las memorias lectoras y esta es la segunda entrega. Es decir, hay 2 trabajos prácticos, el de las memorias lectoras y este. Y se va a realizar después de, ustedes pueden consultar el cronograma para estar seguros, pero se llevará a cabo después ya de haber realizado la tarea de pregunta de parcial, después de haber trabajado con ese tipo de escritura que es la pregunta de parcial, en realidad la respuesta de parcial. Y por lo tanto, ustedes ya van a haber examinado con detenimiento el texto de Eagleton, su análisis de las diversas definiciones de literatura, sus argumentos, los contraargumentos, y finalmente la propia postura del autor acerca de lo que podría ser la literatura.